sean A y B enteros positivos tales que A es mayor que B. Al dividir A entre B se obtiene RD, el residuo por defecto, y RE, el residuo por exceso. Indique la alternativa correcta después de determinar si cada proposición es verdadera o falsa. Solución. Para ello hay que saber lo siguiente. Como tenemos que A es mayor que B, se puede dividir y tendremos entonces dos residuos, el residuo por defecto y por exceso. En el caso del residuo por defecto es el que se conoce normalmente. Al dividir A entre B, se obtiene un cociente más un residuo que se conoce como residuo por defecto. Si queremos hallar el residuo por exceso, lo que se hace es sumar una unidad al cociente menos el residuo por exceso. Y de esta forma tenemos residuo por defecto y residuo por exceso. Veamos qué nos dice la primera proposición. La suma de ellos dos nos da el valor de A. Esto vendría a ser falso. Y para ello tenemos acá lo siguiente. De esta igualdad vamos a operar. Tendríamos que A es igual a B por Q más B menos el residuo por exceso. Este B por Q pasamos a restar. A menos B por Q es igual a B menos el residuo por exceso. De acá, si le pasamos a restar, tenemos lo siguiente, que el residuo por defecto es A menos B por Q. Esto sería entonces RD. El residuo por exceso lo pasamos a sumar y obtendríamos que la suma de residuos es igual a B y no A como dice aquí. La segunda también decimos que es falso. Para ello podríamos hacerlo de esta forma o simplemente dando un ejemplo que contradice esta proposición. Por ejemplo, tenemos el número 18. Al dividirlo entre 7 es 7 por 2 más 4, o puede ser 7 por 3, 21 menos 3. Como se observa, la suma de los residuos nos da el divisor, que es 7, y además el residuo por defecto es mayor que el residuo por exceso, ya que 4 es mayor que 3. Entonces está bien que pusimos falso. La tercera viene a ser verdadera. Para ello veamos lo siguiente. Consideremos que el máximo común divisor de A y de B sea igual a D. Entonces, como el máximo común divisor es D, de acá tenemos lo siguiente, de que A es igual a un múltiplo de D, que lo representamos de esta forma, y B también, un múltiplo de D. Veamos entonces aquí, como A es múltiplo de D, por acá. El residuo por defecto aquí es igual a A, pero A es un múltiplo de D, menos B por Q. Tendríamos múltiplo de D por Q. Múltiplo de D por Q nos da múltiplo de D. Y si restamos dos múltiplos de D, el resultado es múltiplo de D. Entonces el residuo por defecto es múltiplo de D. Veamos aquí lo mismo. El residuo por exceso. A es múltiplo de D igual a múltiplo de D por Q más 1 menos el residuo por exceso.
De aquí el residuo por exceso es múltiplo de D menos múltiplo de D, que nos da un múltiplo de D. De esta forma vemos que el residuo por defecto y exceso son múltiplos de D. En conclusión, si calculamos nosotros su máximo común divisor de estos dos residuos, va a ser igual a D. Entonces sería verdadera. Falso, falso, verdadero, clave letra C.